Esto es Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Antonio Crestani. Efectivamente, ya estamos en el espacio-tiempo de la Revista de la Universidad de México, aquí en el canal cultural de los universitarios. El día de hoy vamos a hablar de música con el director de orquesta Carlos Miguel Prieto. Nacho, qué gusto estar otra semana aquí. Una semana más, es que a veces decimos por una semana más o una semana menos. Depende del invitado, Carlos, tú dirás. Y pues, ¿por qué no comenzamos, Nacho, con la tradicional efemérides? Siempre recordamos algo del pasado de la revista, que como tú sabes ha tenido épocas de oro maravillosas, y sobre todo cuando la dirigía Jaime García Terrés, y que bueno, fue la cantera de jóvenes escritores en aquel momento como José Emilio Pacheco, como Carlos Monsiváis, etcétera. Y siempre tenía una sección de música, entonces naturalmente yo me aboqué a buscar algo interesante de música. Esta revista es de septiembre del 57, ya hace algunos añitos, 52. ¿no? 52 años. Y es un tema que quería tocarlo porque a lo mejor podemos arrancar hablando un poco de eso. Naturalmente que contigo, bueno, me dan ganas de dividir el programa así, decir, bueno, por ejemplo, está la tradición familiar, ¿cómo fue que te llegó la música con tu padre, es Carlos Prieto, el famoso violonchelista, y luego, pues, toda tu experiencia ahora con la Orquesta de Minería? Pero aquí viene un tema que me llamó la atención. Fíjate, dice, por no tener siempre presente esa realidad, que hay muchos de los críticos en errores estimativos. La historia de la evolución de la melodía nos ofrece un asombroso muestrario de tales errores. Para sus contemporáneos, fíjense quién, Beethoven careció de melodía. Pero lo mismo se le dijo a Wagner en su época, y más tarde a Debussy en la suya, ¿no? En el fondo todo eso se debió a que se tomaba la música como un discurso o un poema, y si como tal resultaba inteligible para el crítico, se rechazaba todo aquel trabajo. Entonces dice, de haber pensado que la música tenía un valor por sí misma, ¿no?, una propia arquitectura sonora, no habrían incurrido en tamaños errores de apreciación. En nuestros días, y con respecto a un solo compositor, podemos decir que nadie ha sido tan denostado como Stravinsky. Bueno, es que es muy interesante el tema, repito, de este artículo de Jesús Val y Gay, que se llama La música y sus caras, porque realmente tiene mucho que ver con lo que tiene un director que también llevar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo creo sinceramente que uno de los grandes logros, indudablemente, de los programas de la Orquesta de Minería ha sido su capacidad para equilibrar esto. ¿Tú cómo lo sientes, el tema? Bueno, ese es un tema interesantísimo, fantástica casualidad, ¿no? Porque además Jesús Baligay fue amigo de mi abuelo. Y sí. Ah, mira. Sí. Stravinsky también fue conocido de mi abuelo. Entonces, en esa época, que era una época muy, no solo dorada de la revista, sino una época muy interesante en lo que estaba sucediendo en la música en México, o sea, un poquito antes, todavía más dorada. Pero este tema es un tema central para todos los que hacemos música, porque tiene que ver con algo que a mí siempre me ha obsesionado, que es la percepción o las expectativas del público, no digamos de un crítico, sino del público, de lo que debe ser o de lo que debería ser un concierto o una obra. Entonces, hay muy diferentes ideas desde el público muy abierto, que lo que se le presente lo digiere de una manera, yo diría, humilde e inteligente, hasta un público que no digiere algo que no reconoce. Y a veces esto llega al extremo de no aceptar algo que no ha oído antes. Muy curiosamente, esa misma persona en su casa tiene obras de arte que son mucho más incomprensibles que hasta la música más incomprensible. Y esas sí las acepta.
Y lo mismo sucede con el cine y con la poesía. Hay algo misterioso que sucede en la música que hace que el público sea más conservador que lo que es ante las artes visuales. Yo no he llegado a una respuesta, pero sí he llegado a ver muy claramente que si uno presenta, voy a hacer una exageración, todo un programa en donde el primer 50% del programa sea música tremendamente estridente, aunque sea genial o tremendamente compleja, y de repente llega una melodía comprensible, el público de repente respira. Y entonces esto es algo que yo creo que todos tenemos, que si oímos algo que nos recuerda algo, nos hace. Sin embargo, esto no quiere decir que yo crea que la música debe de ser así o que los conciertos deben de ser así. Yo creo que la clave está en el balance. Es decir, que no solo está en el balance, sino en qué tanto uno le comunica al público la idea de que lo que se está tocando es bueno y vale la pena, y de que si ese mismo público toma un pequeñísimo esfuerzo de preparación previa al concierto, lo va a disfrutar enormemente. Vamos a dar un ejemplo, una sinfonía de Tchaikovsky o una sinfonía de Dvorak. Son sinfonías románticas, son sinfonías muy melódicas. Se disfrutan a primera oída. Uno las oye, aunque no las conozca, se disfruta y llaman al aplauso. El concierto de piano de Carlos Chávez que tocamos hace 2 semanas con Jorge Federico Osorio, no se disfruta a primera oída, o sea, no se comprende. Sin embargo, para las personas que fueron a la plática previa que hubo al concierto, que se dan los miércoles, las da Juan Arturo Brennan genialmente, esas personas todas disfrutaron y apreciaron mucho ese concierto. Todos los que lo hemos ensayado y lo conocemos, pues tenemos la ventaja de analizarlo y entonces lo disfrutamos. Pero esto pasa en la música muy, muy claramente. O sea que se puede disfrutar y se puede comprender a primera vez, pero el adentrarse en esto hace que el disfrute o la comprensión vaya a niveles mucho más profundos. Y eso hace posible que durante toda la vida uno pueda tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven y que cada vez sea más y más y más y más profundo la comprensión y el deleite. Entonces, esto es algo que siempre me gustaría comunicarle al público, una idea de que confíe en nosotros, que todo lo que hacemos, nunca programamos música mala. Programamos música a veces más o menos compleja, pero que todo vale la pena adentrarse para comprenderlo mejor. Y además hay otra cosa, si el público viene con la idea de que la música es entretenimiento, de entrada está mal el asunto. Les cuento una anécdota. Hace un par de años tocamos en la Sinfónica de Minería concierto de viola de Schnittke, un concierto escrito por un compositor atormentado, un compositor que vivió todas las peores cosas que se puedan vivir en su vida personal, en su vida, en su vida política también, porque vivió en un país, en Rusia, en fin. Escribió esa obra con la idea de que estaba enfermo de muerte. Entonces la obra es una obra que lidia sobre la muerte de una manera muy de enorme dolor y enorme, como diciendo, ¿por qué? Recibimos un email poco después de una persona del público que decía, yo fui a ese concierto en compañía de mi hija y ese era su primer concierto y la experiencia del concierto de Schnittke fue horrorosa. Seguramente mi hija no querrá regresar a un concierto una vez más. Entonces yo me quedé pensando que ¿por qué una persona no prevé esto igual que lo prevería en el cine, por ejemplo? O sea, si yo llevo a mis hijas, yo tengo 2 hijas chicas al cine, no las voy a llevar a ver una película de terror. O sea, yo hago la tarea y veo de qué se trata antes. Lo mismo es en la música. Entonces, esta idea de que la música es algo que uno va a un concierto a disfrutar, de entrada está mal. Uno va a todo lo que es la gama de diferentes
reacciones que le puedan provocar la ¿Una música. experiencia espiritual?